todos. Excelente que estemos acá y que podamos haber reunido a un grupo de profesores talentosísimos de la UMA, invitados especiales, también de tecnología financiera. José Antonio, bienvenido, gracias. Gerardo, bienvenido, gracias. Y evidentemente los estudiantes, ¿no? Que es la razón de ser de todos nosotros y de la Universidad Monte Ávila. ¿Cómo estás, Carlos? Qué bueno, estás atento ahí siempre. Ok. Bueno, nada, mire, el día de hoy quisimos convocar una charla, que ya no se llama charla, es una clase magistral. Es una clase magistral con tinte de conversatorio, ¿ok? Queremos verlo así. Con dos profesores de casa, de acá, de la Universidad Monte Ávila. Muchos de ustedes, como son jóvenes, los estudiantes no los conocen, pero se dieron cuenta que todos los profesores salieron a recibirlos con entusiasmo, con ánimo, con cariño, porque los extrañan, ¿no? Entonces, esta es una prueba de que están extrañados y que queremos que vengan acá y que estén con nosotros un buen tiempo, ¿no? Nada, el profesor Hugo Bravo, profesor de la Universidad Monte Ávila, y es aparte el director del Centro de Personas y Empresas, que está trabajando recién. Y tenemos también al profesor Rafael, no se cohíban. Este es un encuentro informal, pero si les nace, lo hacen. Y el profesor Rafael Ávila, que es también profesor de la universidad en el área de finanzas y director del Centro de Innovación y Emprendimiento, que también está retomando las operaciones. Porque tenemos... Exdecano de la facultad, es correcto, exdecano, que el decano se excusó, ya viene, está reunido, pero él está también por venir, ¿ok? El decano Edison nunca falta este tipo de eventos. Exdecano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Bueno, miren, ¿por qué esta charla? Por muchas razones. Yo podría estar aquí una hora, ustedes saben que me encanta hablar también, pero no lo voy a hacer. Esta charla es porque necesitamos tener o renovar, entender que de lo clásico podemos entender el mundo de hoy. Y bueno, en una conversación inicialmente informal surgió el tema y posteriormente pues le dimos forma y le dieron forma a Hugo y Rafael para darnos una clase magistral, como les dije al principio, con tinte de conversatorio, para que nos informemos un poco. Vamos a escucharlos por unos minutos, lo que ellos nos traen, y evidentemente luego se va a abrir un ciclo de preguntas y respuestas para los que quieran aclarar algunas dudas. Siéntanse en su casa, este es su auditorio, ustedes lo saben, y vivamos la universidad, que a eso estamos acá, ¿ok? Bienvenido, Hugo, bienvenido, Rafael, por favor. Ahora sí el aplauso. Bueno, no sé, ¿está prendiendo cada uno? Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias, Rodolfo, por la iniciativa y por asegurarte que ocurría. Yo quería hacer una primera aclaratoria antes de comenzar, y es que, y disculpen si las expectativas no van a ser las que ustedes esperaban, pero lo de Tomista no sé si fue una carnada o se presta a equívoco, ¿no? Pero ya van a ver que de tomar no tiene nada que ver. Brevemente, ¿no? Diría yo como anécdota, Rafael y yo somos amigos de la universidad, somos compañeros de tesis, estudiamos ingeniería civil en la Universidad Católica. Ya ven que de entrada no tenemos nada que ver con economía ni con administración de empresas. Pero desde siempre, y yo le quiero agradecer eso a Rafael, hemos tenido como esa vena humanística, ¿no? De ir un poquito más allá de lo que eran las ciencias duras que nosotros estábamos estudiando, y a lo largo del tiempo seguir cultivando, educándonos, formándonos, ¿no? Todo eso para decirles que eventualmente estudiando en el IESA, la maestría en administración de empresas, yo tuve la oportunidad de ver una materia con el profesor que falleció, Asdrúbal Baptista, un economista muy conocido, que se llama Sabiduría para el Liderazgo. Yo trabajé 24 años hasta julio de este año en una transnacional, Procter & Gamble, hice mi carrera en Latinoamérica, y obviamente nos metí en el tema del liderazgo del primer momento, ¿no? Entonces yo dije, nada, yo tengo que tomar esa clase, yo tengo que ir a aprender la fórmula de oro para ser líder, ¿no? Y cuando llego a esa clase, que no la cursé con Rafael, por cierto, el profesor Baptista empieza a hablar de los griegos y empieza a hablar de historia. Arnold Toynbee, que era un historiador, empieza a hablar de las civilizaciones mayas, aztecas. Toda una cuestión que a lo largo de 12 clases hicimos un barrido histórico, hicimos un barrido temas filosóficos. Terminamos hablando las últimas 2 clases de la curva del petróleo, el contrato social, lo que había significado la nacionalización del petróleo, el poder económico, el poder político, el poder ciudadano, todas esas cosas, ¿no? Y yo estaba tan impresionado que yo prácticamente decidí que no iba a seguir estudiando la maestría en administración de empresas y yo quería estudiar historia, ¿no?
Y bueno, uno de mis mentores me dijo, mira, no hagas locuras, termina tu cuestión y más bien empieza a leer si quieres, no hace falta que hagas un posgrado. Entre una cosa y otra, empecé a leer un poquito de filosofía, tuve la oportunidad de irme a vivir a Chile con Procter & Gamble, y cuando llego a Chile veo que hacen la promoción de esta maestría en filosofía tomista. Resulta que era una filosofía a la luz de Santo Tomás de Aquino. Entonces, cuando hablamos de tomista o tomismo, estamos hablando de Santo Tomás de Aquino, ¿no? Ahí, bueno, obviamente me empecé a investigar, a estudiar. Eventualmente hice mi tesis de la maestría en sabiduría para liderazgo, que era la materia que había visto con el profesor Baptista, pero orientado hacia la acción directiva, ¿no? Me parecía que había un tema interesante, ya les voy a explicar por qué. ¿Por qué hago esa explicación previa? Porque, bueno, siendo ingeniero civil, como era yo, trabajando en una transnacional, empezar a estudiar estos temas, meternos en estos temas, es como que no tiene mayor explicación. Realmente le doy gracias a Dios que eso fue apareciendo en mi camino, porque más allá de todo el tema que implicó para mí poder racionalizar mi fe, porque obviamente Santo Tomás siendo un santo, pues obviamente hay todo el tema teológico y toda la historia, era también que me ayudó a ver y a valorar muchísimo más lo que es el ser humano y obviamente lo que implica eso para todos los aspectos de la vida. Quería hacer esa aclaratoria previa como entrada, no sé, Rafael, porque esto es un conversatorio, no un encadenamiento. Si tienes algo previo que quieras decir antes de lanzarnos. Sí. Bueno, buenos días a todos, gracias por la invitación. No nos conocemos la mayoría, ¿no? Hugo y yo no conocemos a la mayoría de los que están acá. Primero agradecer que hayan venido, que hayan tenido la, digamos, intención, disposición de tomarse unos minutos para, digamos, escuchar estas cosas, pensarlas, conversarlas, etcétera. Siempre eso habla muy bien de todos ustedes. Digamos que lamentablemente es con nosotros conversando el tema, porque seguramente hay quien pudiera hacerlo mucho mejor. Pero, digamos, a nosotros, bueno, tenemos entre los múltiples efectos que seguramente, bueno, yo estoy seguro que tengo y que Hugo debe tener, está que no le sabemos decir que no a nada. Entonces, bueno, nos vamos metiendo en todos estos berenjenales y ahí vamos tratando de salir, ¿no? Porque además nos gusta, o sea, nos gusta el tema, nos gusta repasarlo, estudiarlo, siempre aprendemos cosas nuevas, etc. Eso por un lado. Por otro lado, siempre es muy grato volver a la casa, es decir, no nos conocemos, como decía al inicio, pero nosotros somos parte de la Universidad Monte Ávila y desde su origen prácticamente. Y aunque no nos veamos en los pasillos todo el tiempo, estamos como si estuviéramos en la casa. Entonces siempre volver para acá es muy grato, porque sentimos a la universidad como nuestra casa, como nuestra familia y a todos ustedes también. Entonces agradecer eso porque me permite volver esta invitación porque me permite volver a la casa. Lo otro es que pido excusas anticipadas porque, digamos, de verdad que uno cuando empieza a estudiar a Tomás de Aquino, hay tantas cosas que uno quisiera decir que, bueno, seguramente puede parecer muy larga la presentación. Yo quise, de alguna manera, enfocar los temas de cómo Aquino se ve en la ciencia económica, cómo influye, y Hugo hizo lo mismo para, digamos, desde el punto de vista de la empresa, el liderazgo, etc. Eso por un lado. Y seguramente puede haber expertos en el tema que puedan hacer un análisis mejor. Pero vamos a intentarlo entre todos. Una cosa que a mí me sorprendió y que me motivó a estudiar a Tomás de Aquino, más allá del tema de hasta donde yo lo conocía en mi ignorancia, que era, digamos, el teólogo, el filósofo y tal, y que a veces parece así como que visto de ahí, bueno, como que, oye, esto es un reto, y a su vez parece como aburrido y tal. Bueno, es que yo estudiando el doctorado en Economía, mi profesor de Historia del Pensamiento Económico, y aún nos presentó como ingenieros civiles, pues estas cosas para nosotros también son, de alguna manera, estudiadas recientemente, pero con las mejores de las intenciones. Bueno, mi profesor de Historia del Pensamiento Económico dice, cuando pasa por encima de los escolásticos, la Edad Media y Tomás de Aquino, dice como que, bueno, así como que un poquito como de, yo lo sentí como de desprecio, pero claro, quizá te mueve mucho es la relación con lo religioso o no. Entonces a lo mejor le tienes como
en el paradigma le tienes como una, ¿no? Eso fue lo que yo sentí. Entonces, dice algo así como que, bueno, Tomás Aquino, sí, filósofo, teólogo, pero bueno, de verdad que muy pocos aportes en la ciencia económica. Y lo brinca, así olímpicamente, y a mí me dejó de nuevo como la duda. Porque después, esta misma persona empieza a hablar de los escolásticos de la Escuela de Salamanca, que es posterior, y empieza a decir como, bueno, casi los pone como padres de la ciencia económica. Y no es Smith, que viene después. Y entonces me empieza a llamar la atención y bueno, ok, pero como estos escolásticos tardíos, la Escuela de Salamanca son para este señor los padres, prácticamente, pues, sin decirlo, los padres de la ciencia económica, cuando uno además tiene como el mainstream o el paradigma es que es de Smith para acá, cómo los tiene a ellos, que son escolásticos, que son sacerdotes, que hay jesuitas, que hay franciscanos, que hay dominicos, y no tiene a Tomás de Aquino. Entonces, me parecía como que ahí faltaba algo. Y entonces me da interés como por, bueno, déjame medio entrarle al tema, ¿no? Por supuesto, sin nosotros querernos presentar ni como expertos en la suma teológica, ni como expertos en suma contra gentiles, ni nada. Pero me empiezo a dar cuenta que fue un poco injusto el comentario porque, desde mi punto de vista, y siempre puedo estar equivocado, creo que sí, o sea, no nos debemos brincar olímpicamente a Tomás de Aquino, creo que sí tiene mucha influencia, no nos vemos por aquí, mucha influencia en la ciencia económica. Es decir, que si uno pudiera llamar a Smith para seguir con el común, ¿no? Padre de la ciencia económica, pues la ciencia económica tiene abuelos y bisabuelos. Y quizá los abuelos están en los escolásticos, precisamente. Entonces, cuidado, si no es Smith o es Cantilón, que es previo, a quien Smith cita varias veces en la Riqueza de las Naciones, quizá son los escolásticos o la Escuela de Salamanca y la escolástica tardía, pues empezando por Tomás de Aquino, quienes pudiera llamar uno, bueno, los abuelitos de la ciencia económica. Y eso me dio, de alguna manera, tranquilidad, o sea, ¿no? Alegría. Entonces, bueno, lo que venimos a compartir esto porque, de alguna forma, porque uno pudiera verlo como el filósofo y el teólogo y hasta allí, y resulta que sí, por lo menos en nuestra opinión, hay cosas en las que hoy, en la ciencia económica, en la administración como una rama de ella, en las finanzas, tenemos el reflejo de Tomás de Aquino y la escolástica. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces comencemos para no aburrirlos más. Bueno, si como esto es un conversatorio, quizás vale la pena un par de aclaratorias, ¿no? Y es que la escolástica, para los que no lo saben, es una manera de aproximar el estudio científico, que básicamente es plantear una hipótesis y hacer refutaciones a esa hipótesis, buscar todas las teorías que refutan aquello que tú estás planteando y después aquellas que soportan y explicar. Y así vas avanzando en el conocimiento científico. Lo interesante de esto es que se habla mucho de la Edad Media como una edad oscura, como una edad que es como negra, turbia, porque está la religión implícita. Y cuando uno empieza a estudiar a Santo Tomás de Aquino se empieza a dar cuenta que no es así, ¿no? Que efectivamente los grandes debates filosóficos que se planteaban a la luz de la escolástica eran amplios entre las religiones, pero sobre todo desde el punto de vista filosófico. Entonces, quería hacer esa aclaratoria porque cuando uno le hablan de escolástico, la primera vez como que piensas en escuela, ¿no? Y es esa explicación. Ok. Muy bien, esta es más o menos la agenda, ¿no? Por cierto, nosotros no hemos ensayado esto, o sea, seguramente nos vamos a estar solapando, dándonos, ¿sabes? Empujándonos, dándonos golpes. Aquí no va a ser un baile, tú sabes, una danza perfectamente, ¿no? Muy bien, esta es más o menos la agenda. Vamos a conocer primero al personaje, rápidamente. Este es Tomás Aquino, para quien no lo ha visto. y algo muy interesante, en nuestra Academia de las Ciencias en el Palacio de las Academias, en nuestro Palacio de las Academias, allá frente a la Asamblea Nacional, el Congreso Nacional, Ceiba la Ceiba de San Francisco. Allí está, en el Paraninfo, hay un retrato de Tomás de Aquino, que está acá. Porque Tomás de Aquino resulta que es el patrono de las escuelas, de la educación, y está allí por esa razón, ¿no? Esta es la academia, ¿ok? Entonces, Hugo, si quieres, voy hablando porque es Santo Tomás. Si quieres ponlos todos, ¿no? Permítame levantarme porque, claro, ahí estoy como de espalda ¿sí? Esto es un conversatorio tipo baile, me disculpan. No, uno dice, bueno, chévere.
Nosotros explicamos algunas cosas de Santo Tomás, pero ¿por qué Santo Tomás? Yo pondría todo una vez, ¿no? Aquí están los pontífices que a lo largo del tiempo han dado explicaciones. Ya dijo Rafael que Santo Tomás es el patrono de todas las escuelas y universidades. Adicionalmente es considerado el más santo de los sabios y el más sabio entre los santos, ¿no? Obviamente era un santo, como ya sabemos, pero no solamente por eso era bueno, sino que era muy, muy inteligente. Bueno, al punto que está en las academias. O sea, hay gente que está en las academias que no es creyente y lo reconoce como sabio. Eso es importante decirlo. Es un modelo incomparable de investigador y sobre todo que era una persona que estaba abierta al diálogo y a la discusión. O sea, él formó parte de grandes debates teológicos y filosóficos de su época. Y el señor viajaba, nace en Nápoles, Rocaseca, Nápoles, viaja a París, viaja por Europa como si uno agarrara el metro casi, ¿no? Agarrara el avión a debates. Lo consultaban los papas, pero lo consultaban los reyes. O sea, era una cuestión bien, bien interesante bueno, cada pontífice explica por qué Santo Tomás, ¿no? Que aquí en este caso Pío XI hablaba de que es guía principal de los estudios de las disciplinas superiores, doctor de la humanidad y maestro de pensamiento. Estas son citas muy fuertes, muy grandes, ¿no? O sea, que digan eso de una persona dice mucho, ¿no? Doctor común de la iglesia, lumbrera de la iglesia y del mundo. Estos son los diferentes pontífices. Yo creo que este punto es importante, ¿no? Con su carisma de filósofo y teólogo, ofrece un valioso modelo de armonía entre fe y razón, dimensiones del espíritu humano que se realizan plenamente en el encuentro y el diálogo entre sí. Una vez piensa, era mi concepción, ya tenía que 31 años cuando yo empecé a estudiar la maestría en filosofía en Chile, que les estaba comentando, y yo tenía una insatisfacción personal, que era que esa ilusión que yo tenía de niño, de que uno iba a misa y se emocionaba, ¿no? Los que iban a misa se emocionaban, ya no, era una fe como que los sentimientos ya no estaban ahí, y pensé que tenía un problema de fe, y lo que tenía era un problema de entendimiento. Cuando empecé a estudiar a Santo Tomás, empecé a estudiar un poco de metafísica, y aquí cuando digo empecé a estudiar es que uno está en el Orinoco y metió el dedo del pie en el agua, o sea, no mucho más que eso, pues la profundidad que eso tiene, ¿no? Empecé a racionalizar la fe. Claro, después me empecé a dar cuenta que esa fue la gran labor que hizo Santo Tomás. ¿Qué hizo Santo Tomás de Aquino que parecía herético en su momento? Estamos hablando en el siglo XIII, en los 1225 nació él. Vivió 49 años e hizo, bueno, de todo. Él incorporó en la doctrina católica los estudios filosóficos de Aristóteles. Incorporó a Platón. Y cuando digo incorporó, es que esos fueron estudios y discusiones y debates que al principio eran escandalosos, ¿no? O sea, por eso les digo, era herético. O sea, un santo de la iglesia, los primeros planteamientos que hace eran heréticos para muchos. Y a punta de razonamiento logra convencer por qué los argumentos y por qué esa filosofía, por qué ese conocimiento y la verdad, esté donde esté, hay que incorporarlo en el conocimiento humano como tal. Por eso es que es doctor común, por eso es que es doctor de la humanidad, por eso es que logra ese diálogo. Hay una encíclica de Juan Pablo II que se llama Fe y Razón, que habla exactamente de eso, se alimentan uno a la otra, ¿no? Entonces, más allá, insisto, obviamente los que somos católicos queremos formarnos en la fe, pero el que no es católico también entiende que la fe es creer en algo, en una autoridad. En este caso, es lo que hace es racionalizar la fe para que lo que estamos creyendo, esos dogmas, sí hagan sentido, ¿no? Entonces, eso me pareció muy, muy fulminante, vamos a decirlo así, ¿no? ¿Qué más? Bueno, ya adelanté, nació en Nápoles, Italia. Falleció un 7 de marzo del 74, era fraile, teólogo, filósofo, perteneciente a la Orden de los Predicadores. La Orden de los Predicadores la funda Santo Domingo Guzmán, un español. Y ni siquiera es el fundador de la Orden, ¿no? Que uno diría, bueno, es el más inteligente de todos, ¿no? No fundó la Orden, simplemente se unió a ella. Cuando hablamos de la escolástica, que era lo que les explicaba antes, se considera el máximo exponente de la escolástica. En el momento en el que él vive, se habla de ese surgimiento de esa primera escolástica, y la segunda escolástica es la que se plantea en España, sobre todo, que es la que estaba hablando Rafael, en la Escuela de Salamanca, que son estos teólogos, que son estos sobre todo sacerdotes, que están estudiando y debatiendo
cosas como, por ejemplo, el descubrimiento de América, y están discutiendo si los indios son personas o no son personas, y si tienen derechos o no tienen derechos, los cuales defienden. Son cosas que uno no... Bueno, a mí me impresionaron muchísimo, ¿no? Porque no me imaginaba que podía existir esa discusión. Le voy a hacer un spoiler de Rafael. Hablaban de inflación. Hablaban de inflación porque todos los recursos minerales que habían en América y que se llegan a Europa generaron un fenómeno económico. Unos sacerdotes, o sea, es impresionante, ¿no? Bueno, era el principal defensor de la teología natural, básicamente es el entendimiento de la presencia de Dios en el mundo. Bueno, obviamente conocedor y comentarista de la obra de Aristóteles. Eso habla mucho de Aristóteles, ¿no? Hay dos grandes obras que él tiene, la Suma Teológica, que son 5 grandes libros, que si solamente hubiese escrito eso ya merecería un reconocimiento, ¿no? Por sí solo, pero aparte escribió y tiene, digamos, era lo que tenían que estudiar aquellos que querían dedicarse a la vida religiosa. Pero como no todo el mundo quería dedicarse a la vida religiosa y él quería que la gente conociera la verdad, entonces también hizo la Suma contra Gentiles, que él escribió para remarcar o explicar en qué consistían los errores de las otras religiones, pero también hay que ayudar a la gente a convencerlos de por qué la religión católica en ese caso, o la verdad, porque él no distingue, ¿no? Él no distingue, él habla de la verdad, obviamente cuando hablas del ser humano, el ser humano cree en alguien. Creas en Dios o no crees en Dios, siempre hay un punto de referencia, que es ese Dios. Y hay razones por las cuales hay gente que cree y hay gente por las cuales no creen. Y él en la Suma contra Gentiles hace toda una explicación filosófica, racional, o sea, para nada utiliza argumentos teológicos de por qué efectivamente, bueno, la verdad de las cosas, ¿no? Entonces, insisto, la Suma Teológica por sí solo ya era mucho. La Suma contra Gentiles, otra cuestión más. Pero es que escribió muchísimas obras, o sea, ni siquiera las listamos aquí. Comentarios, opúsculos, bueno, de todo, comentó sobre todo, ¿no? La metafísica, que es el estudio de lo que no es visible en el mundo, o sea, ese mundo, digamos, bueno, invisible, pero que es espiritual de alguna manera, o lo que no se ve, es uno de los grandes temas que él estudió, muchísimo. Y obviamente, bueno, después de tiempo es canonizado, ¿no? Él fallece en el 273, 50 años después canonizado. Y la festividad se celebra el 28 de enero y creo que cuando es el Día del Profesor también se le hace reconocimiento, que creo que es ahora en noviembre, 27 de noviembre creo que fue la fecha, o 23, algo así. Ese es Santo Tomás. ¿Qué más? Ya hablamos de la Edad Media cristiana. Ok. El buen mudo. Dicen que una vez estaba en una clase en París. Este señor que, no sé, era gigante, ¿no? Nunca hablaba. Y de repente no sé qué discusión había de estas filosóficas de la época y alguien habrá dicho una barbaridad que el tipo se levantó, literalmente, y todo el mundo quedó paralizado, ¿no? Cuando el señor habló la voz y hizo una defensa del punto de lo que él consideraba que no era correcto. Por eso lo llamaban el buen mudo, porque no hablaba, pero cuando hablaba, todo el mundo hacía silencio, ¿no? O sea, no era una persona que uno pudiese haber visto y pensar, no, esta es una persona brillante, inteligente. O sea, su fisonomía no era acorde a lo que él era, ¿no? Ya hablé del que el tomismo, ¿qué significa? Entonces, cuando ya sepan tomismo, hay 2 tipos de tomismo. Que estamos hablando racional, tiene que ver con Santo Tomás de Aquino. Él logra mezclar, porque cuando él hace las explicaciones, no solamente habla de teología, habla de filosofía, habla de las ciencias naturales. O sea, habla del conocimiento general y cómo todas las cosas se interconectan y genera sabiduría con eso, genera conocimiento con eso, ¿no? Bueno, comentó las obras de Permíteme, Hugo, completar sí, claro, algo aquí. Fíjense, para poner un poquito de marco, ¿no? Si hay historiadores del pensamiento económico que segmentan la historia del pensamiento en 3 grandes, digamos, partes, ¿no? Una es lo que se refiere a la búsqueda de la justicia en las transacciones económicas, es decir, una primera etapa del pensamiento económico donde los pensadores no están pretendiendo hacer teoría económica, porque además es importante decirlo, creo yo, como uno pudiera pensarlo y si lo piensa 2 veces o un poquito se da cuenta que tiene que ser así lógicamente, no es que el mundo es mundo y entonces conseguimos ahí en el piso la teoría o la riqueza de las naciones o
o la teoría, ensayo sobre el libre comercio y tal de Cantilón. O sea, no es que nuestros primeros padres pues se consiguieron esos libros. Ah, mira, vamos a estudiar economía. No, sino que estas son cosas que la gente viene pensando y uno sobre otro, como diría Newton, pues se va montando sobre hombros gigantes para ver más lejos y va avanzando la ciencia. Además, una ciencia que no es exacta, o sea, que se ha pretendido hacer exacta y ha sido un error, y que ella nunca quiso ni pretendió que le hicieran exacta. Pero digamos que la verdad es que uno viene, o sea, esta gente que pensando en la justicia de las cosas, buscando la verdad, filosofando sobre el tema, va llegando como a conclusiones unos sobre otros y tal, y uno puede segmentar esa historia del pensamiento económico en tres grandes áreas, ¿no? Esa primera que lo que busca es como que la justicia, luego la justicia en las transacciones, en los precios y tal, luego la segunda parte uno podría llamar de política económica, donde ya empiezan, digamos, los reyes a tener uno que otro que se supone sabía como de economía, entonces empieza a asesorar. Uno pudiera llamar que son los primeros ministros de economía o de hacienda de los reinos, y empiezan ya a asesorar en qué cosas creen sí o no para acumular riqueza. Y la tercera, que ya es la propiamente teoría económica, que dependiendo del historiador se pone de Adam Smith y la riqueza de las naciones hacia acá, donde ya se hace teoría económica. Entonces, claro, lo pongo como marco porque Tomás de Aquino está en la primera parte, es decir, en esa de la búsqueda de la verdad. Entonces no es que pretendía Tomás de Aquino terminar escribiendo un tratado de economía, sino que terminas metiéndote en el tema porque estás buscando la verdad. O sea, terminas haciendo aportes al tema sin quererlo porque estás viendo que, o sea, frente a ti hay unas transacciones que siempre han ocurrido económicamente y entonces te interesas por el tema y dices, ¿qué está pasando aquí? ¿Esto será justo o no será justo? Los precios, el intercambio y tal, los intereses, etcétera. Y entonces empiezas filosofando, empiezas a hacer sin querer, pues aportes a la economía. Eso es lo que está pasando, ¿no? Igual le ocurrió a los salmantinos luego. Ahora, esto es importante porque, ¿qué ocurre? Que, lo comenta Hugo, Tomás de Aquino rescata a Aristóteles, digamos, estaba como que, imagínense Aristóteles botado por allá, un poquito desprestigiado, y entonces lo rescata, pudiendo ser tildado de hereje, como dice Hugo, lo rescata para hacerlo, digamos, potable al cristianismo, o sea, de alguna manera lo bautiza, o sea, le dice, ok, ven acá, vamos, fe y razón, ¿no? Y entonces uno ve como al padre de la fe, dentro de los padres de la iglesia, uno asocia a Agustín, a San Agustín, y viene Tomás de Aquino luego como, bueno, quien hace el vínculo de, también padre de la iglesia, pues, de la fe y la razón. Pero ¿qué pasa? Que comentan, o sea, los comentarios aquí dice, ¿no? A la ética nicomaquea o a la política, lo que está haciendo Tomás de Aquino es agarrar la ética nicomaquea y la política de Aristóteles y, bueno, por supuesto, masticarla, digerirla, picarla en pedacitos, o sea, voltearla, o sea, ¿me explico? O sea, la desmenuza para hacernos a nosotros potable. Y ahí logra, digamos, el cristianizar, entre comillas, a Aristóteles, ¿no? Con todas las consecuencias que eso trae cuando luego publica sus grandes obras, pues Suma contra Gentiles o la Suma Teológica. Adelante, Hugo. Ok, fíjense, para rápidamente enmarcar el tomismo, ¿no? Algunas claves del pensamiento tomista y luego te doy el pase nuevo, Hugo. Bueno, el tema de medios y fines, que los medios pues deben ser buenos y los fines también. Y si uno digamos, pretende llegar a un fin que uno entiende bueno con unos medios que no son tan buenos, pues la cosa no es moral. ¿Me explico? Y al revés, por supuesto, o sea, usar unos medios para llegar a un fin malo, pues menos todavía, ¿no? Eso es importante en el tomismo. Luego, bueno, eso lo toma por supuesto de Aristóteles, ¿no? El tema de la existencia de medios, fines y medios, fines finales, el fin último, esa búsqueda de la verdad que es filosofar, es decir, la razón de la razón de la razón de la razón hasta que llegas a la razón última es muy tomista. Luego, la esencia del tomismo, bueno, esa dialéctica entre orden, que si los medios están adecuados al fin, o desorden, o sea, cuando uno habla de orden es porque los medios están adecuados al fin, y desorden son medios desfasados con los fines que
que corresponden. Más principios tomistas, Hugo. Sí, bueno, si quieres todo listo, ¿no? Cuando uno lee el tomismo, ¿cuáles son los principios que rigen a Santo Tomás? Son esos, ¿no? El realismo, o sea, un tipo que se basa en la realidad, la observación de lo que está ahí, evidente, para poder hacer su análisis, digamos, y desarrollar ciencia. Universalidad, o sea, es algo que aplica a cualquier persona en cualquier lugar del mundo, cualquier religión. De hecho, que creo que es importante decirlo, cuando él lee las obras de Aristóteles, él no las lee en griego. Uno dice, bueno, el tipo más sabio, más inteligente. No, no sabía hablar griego. Él leía las traducciones de las obras de Aristóteles que hacían los árabes. Y después las leía en latín, que era la lengua que utilizaban todos, ¿no? Entonces esos son los paradigmas, digamos, que uno no entiende, ¿no? Siendo la persona más sabia. Amor a la verdad de donde viniera. Buscar la verdad donde viniera, que creo que es una actitud bastante interesante, ¿no? Importante en la vida. Y fe, razón, ya les expliqué, ¿no? Esa combinación. ¿Qué más? Virtudes morales, obviamente todo lo que ayuda, todas aquellas cosas que hace el ser humano que lo orientan hacia el bien. Y ahí les voy a hablar un poquito más de eso, que me parece que es importante. Y el bien común, ¿no? O sea, todo aquello que permite esa armonía entre todos, la sociedad, las personas, las familias en general, que es un concepto, digamos, que es importante, que uno no puede perder de vista, ¿no? Y bueno, para mí que es el tema fundamental y que yo diría que a mí particularmente me cambió la vida, eminentemente dignidad de la persona humana, que proviene de la libertad. No me acuerdo que viene aquí después. Ajá, antes que pongas eso, no lo dejes ahí. Si yo les pregunto a ustedes qué es el ser humano, ¿qué respuesta me dan? ¿Qué es el ser humano? No todos a la vez. Todos somos seres humanos, deberíamos saber qué somos, ¿verdad? ¿Qué es el ser humano? ¿Ah? Una unidad de 3 dimensiones. Ajá. Ya, uno a la vez. Ok, ya has visto. Ok, esa es la marca de los estudiantes de la Monte Ávila, que saben esa explicación. Bueno, otro más que tenga un concepto diferente o alguna otra opinión o algo más simplificado. ¿Ah? Mira, yo te puedo decir que es un conjunto precisamente de elementos, cosas que conforman una estructura. Porque nosotros somos como un cerebro pensante. Tenemos marcas, tenemos piernas, somos humanos. Ahí te la dejo. Ok, está bien. ¿Alguien más? ¿Algún concepto? Ajá. Bueno, lo que estamos estudiando todo, Rodolfo, que el ser humano es un cuerpo espiritual, ¿no? Pero poder definir es muy difícil, porque hay tantas cosas que nos caracterizan y que el explorador es demasiado difícil poder decirlas todas, ¿no? Yo creo que el ser humano es mucho más que simplemente una característica física o nuestra inteligencia, ¿no? Tenemos una dignidad y bueno, sobre todo el estudio del alma y el cuerpo como una unión, ¿no? Así que yo creo que una definición de persona específica es muy difícil dar. No, pero está bien. O sea, al final del día, yo creo que yo hago esta pregunta en cualquier otra universidad y probablemente las respuestas no se acercan a lo que ustedes están diciendo, ¿no? Una definición clásica del ser humano es el ser racional, obviamente, pero tiene mucho más que eso. Yo no me acuerdo dónde leí una vez que uno se maravilla, ¿no? Cuando viaja y ve los paisajes del mundo, o habla con gente y le parece interesante, o sea, o ve los animales y es maravilloso, pero pocas veces uno se sienta a pensar y a maravillarse de lo que es el ser humano. El ser humano es maravilloso y obviamente es un ser complejo, ¿no? Como ustedes están diciendo. Primero que nada, es un ser individual y es un ser social. O sea, uno reconoce su individualidad como ser humano, ¿no? Piensa, siente, toda la cuestión. Pero también uno sabe que uno no puede estar solo. Y no puede estar solo porque obviamente no puedes hacer todo por ti mismo, pero también sabes que solo sería muy triste, ¿no? No haría sentido. Entonces tienes esas dos dimensiones. Pero aparte de eso, y que para mí, cuando hablamos de la dignidad de la persona humana, y eso sí lo pude aprender estudiando con Santo Tomás, es que el ser humano tiene dos facultades, y eso también ustedes lo han estudiado o lo han escuchado, que es la inteligencia y la voluntad. Ningún otro ser en la tierra tiene esas dos facultades. ¿Y qué significa que sean facultades? Que las tiene que desarrollar. ¿Ok? Es como que tú tienes la facultad o la capacidad de ser deportista. ¿Qué hace falta para uno ser deportista? Bueno, hacer ejercicio,
comer bien, dormir bien, practicar, crear el hábito. Crear el hábito y bueno, y llegarás hasta donde tu potencialidad te lo permita. O sea, no todo el mundo va a ser el mejor nadador, el mejor corredor, pero seguramente serás muy bueno y serás mucho mejor que aquel que no hace nada de lo que tú estás haciendo. Eso te hace ser deportista. La inteligencia y la voluntad son fundamentales. ¿Por qué son fundamentales? La inteligencia permite conocer y reconocer cosas. Correcto. Puedo ver, distingo, esta es la sala esto es cualquiera, lo que está alrededor, lo que los sentidos me permiten percibir. Y la voluntad es aquello que me permite quererlo o rechazarlo. ¿Ok? Entonces, obviamente, primero tengo que poder identificar las cosas y después ver si es bueno o es malo, porque por lo general uno va a querer todo aquello que es bueno. Nadie busca ni procura nada pensando que es malo, ni siquiera los masoquistas. O sea, ni siquiera los masoquistas procuran el dolor pensando que es malo, piensan que es bueno. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque ahí radica la libertad del ser humano, ahí radica el libre albedrío. ¿Qué significa eso? Que el ser humano es una persona que tiene libertad y para poder ser libre tiene que potenciar su inteligencia y su voluntad. Y eso lo va a hacer a través de la práctica que ya les voy a explicar en qué consiste. ¿Por qué es importante eso para una charla cuando venimos a hablar aquí del tomismo en la administración y la economía? Porque el sujeto y objeto de las ciencias administrativas o de las artes administrativas, porque hay ese debate, y la ciencia económica es el ser humano. Entonces, nosotros no podemos perder de vista que el ser humano es un ser racional, que es un ser individual, que es un ser social, que es un ser que tiene inteligencia y que tiene voluntad. Por ende, decide. Todo lo que ocurre en la economía y todo lo que ocurre en la empresa son decisiones que toma el ser humano. ¿Ok? Si se llevan un concepto, por lo menos de mi lado, yo creo que ese es uno fundamental. Ahí me brinqué como 5 láminas para no marearlo. Vamos. Ahí están las cosas que les comenté, ¿no? Entonces, cuando le dicen, es más, voy a ir más lejos. Cuando uno lee en la Biblia, que son cosas, les comento, a mí me pone, uno a veces lee cosas en la Biblia y como que no las entendía, yo no las entendía. Cuando dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, bueno, sí, uno vio a Jesucristo, o sea, uno se imagina a Jesucristo, fue un ser humano, pero cuando hablan también de que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios, uno puede pensar que el ser humano es el único ser, como les expliqué antes, que tiene inteligencia y tiene voluntad. Y por eso tiene libertad. Y eso son cosas que, obviamente, al infinito tiene Dios. Ahí radica la divinidad del ser humano. Ningún otro ser humano tiene capacidad de decisión, ni siquiera los animales. Los animales tienen instintos. Y tienen cierta memoria, ¿no? Porque a un perro que le das 3 periodicazos ya sabe que el periódico no es el mejor amigo. Pero no lo racionaliza, simplemente sabe. Entonces tiene cierta memoria, pero no es inteligencia. ¿Ok? Eso es importante. Por eso es que es importante también respetar al ser humano, porque es digno, justamente, es un ser especial. Por eso es que es importante que cuando uno está en la empresa, trate a las personas con respeto, porque es un ser humano. Por eso cuando uno ve las cifras económicas de la pobreza, no se puede olvidar que atrás de esas cifras económicas donde hay pobreza, hay un ser humano que no está logrando cumplir sus objetivos, que tiene sueños y aspiraciones que no está pudiendo lograr. No es simplemente un número. ¿Sí me entienden? O sea, el concepto de dignidad humana es fundamental en esto, y en el caso específico de Santo Tomás de Aquino, que hace la integración del tema filosófico con el tema de la religión, en el caso particular de los creyentes, creo que es muy importante. Así fue que yo lo conocí, así lo tengo presente. Voy a decir dos cosas más. Sí, dos, 3 cosas más para yo cerrar aquí. Bueno, y obviamente si hay preguntas, si es que las hubiera. ¿Ustedes han escuchado hablar de las virtudes cardinales? ¿Sí o no? ¿Quién me puede decir cuáles son las virtudes cardinales? Sí. ¿Saben qué es una virtud? Vamos a arrancar por ahí. Las virtudes son hábitos operativos. Son cosas que haces. Ajá. Justicia. Prudencia. Exactamente. Ok. Ya les voy a explicar. ¿Me puede decir que es cada una? Para ponerte el 20. ¿Ah? Te ayudo. Nuevamente, yo trabajo en una empresa, empiezo a leer estos temas y empiezo a entender muchas cosas.
Ustedes han visto un libro que se llama Hábitos Atómicos. Es un libro que tiene como 2 años. Hábitos Atómicos. Ok. ¿Qué dice el libro de Hábitos Atómicos? Que tú tienes que empezar a hacer cosas repetidamente y crear esos hábitos operativos que te van a conducir en una dirección buena o una dirección mala. En el caso específico de las virtudes cardinales, cuando uno dice, bueno, ¿qué es la prudencia? Cuando uno piensa en la prudencia dice, es no meterse en problemas, no decir cosas que van a incomodar a los otros. No. Así se entiende la prudencia hoy. La prudencia era la virtud o el hábito operativo de saber, en la sabiduría práctica de saber decidir qué corresponde aquí y ahora. ¿Le suena que es algo importante para la administración de empresas? Total. ¿Y por qué es importante? Porque cuando uno estudia la virtud cardinal de la prudencia, uno se da cuenta, primero, bueno, obviamente, el esfuerzo que implica conocer, ¿no? O sea, si yo estoy trabajando en administración, conocer los aspectos de la administración. Pero también yo emprendo que el que es prudente, que es ese hábito, nuevamente, tú no te haces sabio operativamente mañana. No, es una cuestión que practicas y eventualmente llegas ahí. Por eso es que uno conoce gente que es muy buena tomando decisiones, pero esa gente que toma decisiones, aparte de tener experiencia, tiene un aspecto importante de la prudencia que es que pide consejo. Entonces ahí estás destacando el hecho de que no estás solo, sino que estás con otros. Y en la empresa, por eso que es importante, las personas que toman mejores decisiones les interesan las opiniones de los otros. Estén de acuerdo o no, les interesa la opinión de los otros. Por eso es que cuando se habla de la diversidad, por eso es que se habla de tener una voz en una reunión, es importante, porque puedes mejorar tu criterio para tomar la decisión. Ahora, ¿es suficiente saber qué es lo correcto para tomar una decisión? No. Para tener una visión completa de la decisión, hay que pensar en la virtud de la justicia. ¿Qué es la justicia? Cuando uno busca la definición de la justicia, ¿qué es la justicia? Es darle a cada quien lo que le corresponde. Qué difícil, ¿verdad? Porque todo el mundo cree que le corresponde mucho más de lo que el otro puede pensar. Y uno se hace justo de repente. O sea, yo mañana decir que soy justo y soy justo. No, es una práctica. Por eso es que los fines no justifican los medios. Porque es muy difícil una persona que se maneja con medios que no son correctos, a partir de mañana ser correcto. Entonces, esa es la otra virtud. Después tiene la templanza. ¿Qué es la templanza? No dejarse llevar por las pasiones. ¿Qué significa no dejarse llevar por las pasiones? Voy a una fiesta y me tomo un trago y la estoy pasando chévere. Mañana tengo examen. Me tomé otro. Al tercero se me olvidó todo, no llegué al examen, respeta. No me controlé. Entonces, ¿está mal tomarse un trago e ir a una fiesta y disfrutar con los amigos? No. Lo que está mal es no controlarse. Pero eso mismo puede pasar con el deseo sexual. O sea, es normal del ser humano la reproducción, porque no hay manera de... Y es necesaria para la reproducción el deseo sexual. Pero ¿qué pasa con el que no controla el deseo sexual? Cualquier tipo de cosa puede pasar, ¿verdad? O la persona, por ejemplo, que le gusta fumar. Yo fumé mucho tiempo. Y uno sabe que no es bueno, pero lo hace. Y así, ¿no? Entonces uno es tener esa fuerza de voluntad para hacer lo que corresponde. Y por último, el más importante, el de la fortaleza, que es esa animosidad, ese espíritu de sobrepasar las dificultades. ¿Quién es el valiente? ¿El que tiene miedo o el que tiene miedo y lo sobrepasa? ¿Y ustedes creen que tener conciencia de esas 4 virtudes y de practicarlas y ejercitarlas en la empresa para tomar decisiones y llevar proyectos adelante es importante o no? Es fundamental. Pero es importante tener presente que esos hábitos, esas maneras de hacer las cosas, las puede hacer el ser humano porque tiene inteligencia y tiene voluntad. Entonces vas a fallar en algún momento, te vas a equivocar, pero aprendes. Entonces es muy importante, insisto, el tema, cuando hablamos del tomismo en la administración de empresas, para mí, si tienen que llevarse algo, es tener presente esas 4 cosas y que lo van a aprender a lo largo del tiempo tomando desde ya, cuando deciden estar aquí, cuando no deciden estar aquí, cuando deciden estudiar, cuando deciden ver, ir por una fiesta y hacer lo que ya les dije o no hacerlo, están tomando decisiones que van, porque el ser humano es un ser de decisiones que están cultivando aquello que van a hacer y eso es el carácter. Y por último, ese carácter es lo que va a determinar el liderazgo, que es fundamental en una empresa. El líder es una persona que tiene claridad dónde tiene que ir. ¿Pero por qué tiene claridad dónde tiene que ir? Porque es una persona que ha aprendido a tomar decisiones y se plantea un proyecto de vida o un proyecto de empresa.
Ustedes sí ven cómo todas las cosas casan y sí ven por qué, por lo menos desde el punto de vista de nosotros, nuestros planteamientos, desde el punto de vista de la administración de empresas, es importante tener claro lo que es la dignidad del ser humano, lo que implica la libertad que viene junto a la responsabilidad y lo que implica cultivar estos hábitos operativos. ¿Quién ha hecho pasantía aquí? O sea, profesor, ¿usted quiere decir que el tomismo le sirve al gerente? Bueno, fundamental, cuando Para- entiende para lo ver que el es la vínculo. dignidad humana. Pero bueno, quería hacer ese barrido rápido para entrar al tema económico y la gente entienda por qué estamos conversando este tema, por qué a nosotros nos parece relevante tener esta conversación. Claro, fíjense, yo creo, Hugo, vamos a dejarlo aquí en esta lámina Sí, sí. para no hacerlo más extenso. Yo tengo una serie de citas de la Suma Teológica pero ojo, simplemente para mostrárselo a ustedes y poder decir, oye, ¿será que yo entendí lo mismo cuando lo leí? Pero no las voy a pasar, pues, para no aburrirlos, pero son muchas citas. Entonces uno dice, bueno, esto que es la Suma Teológica, que uno pudiera verlo de afuera como que filosofía, teología, qué aburrimiento, que va a estar aportando en economía, pero resulta que cuando le entras, hay una serie, yo traje un poco de citas, ¿no? Donde tú dices, oye, pero si esto no es economía, no sé qué será. ¿Me explico? Y vas para la siguiente, ¿y esto qué será? O sea, ¿me explico? Entonces, hay muchas, por lo que les dije hace rato, es que el personaje, ¿no? Tomás de Aquino, pensando en la justicia, el tema de los intercambios, el comercio, de si es justo o no cobrar intereses en los préstamos. Recuerden que para el momento estaba como la condena a la usura, ¿no? Que todavía la arrastramos, de alguna manera todavía sentimos uno tiene como el sobresalto cuando ve unos intereses que a uno le parezcan altos y dice, usura, ¿no? Bueno, todo eso viene, y hay una discusión sobre el tema en la Suma Teológica, o en los comentarios a la ética o a la política de Aristóteles, el tema del interés, del dinero, todo eso aparece allí, y uno dice, bueno, esto pareciera que fuera escrito, no sé, en el siglo ya 18, 19, finales del 18, 19, como si fuera un tratado de economía, ¿no? Pero son simplemente citas y de la suma teológica, nada más y nada menos. Entonces, Hugo, bueno, sobre el bien común y la subsidiariedad está ahí en Tomás de Aquino, por supuesto, ya Hugo lo adelantaba, cuando habla de los principios tomistas, pero, digamos, bien común entendido, y eso es, digamos, es Tomás de Aquino. Luego en la Mater et Magistra, encíclica de Juan XXIII, lo rescata y lo define como, bueno, un conjunto de condiciones que permiten que la persona se desarrolle material, espiritual y personalmente, ¿no? O sea, que se desarrolle integralmente la persona. Eso es el bien común, porque uno normalmente asocia bien común con una serie de cosas como que se tienen que tener o alcanzar. Uno asocia muchas veces, cuando escucha por ahí el término, bien común con, bueno, ¿qué es bien común? Bueno, que todos tengamos, no sé, una super casa, un supercarro, ¿no? Y la realidad es que el concepto es conjunto de condiciones para que cada persona alcance, pues, digamos, su desarrollo pleno, material y espiritualmente, ¿no? Y ahora, fíjate que ahí deja para mucho en la ciencia económica, porque ¿tendré yo entonces que imponer lo que es el bien común para los demás? ¿Tendré yo que decir, no, vale, es que lo que es digno para ti es tal cosa? Entonces, fíjense, si una serie de condiciones que nos permita a cada uno, porque además el tomismo lo indica, la salvación es individual. O sea, aquí no hay salvaciones colectivas. Cada quien libre albedrío, libertad y responsabilidad. ¿Me explico? No hay una salvación colectiva, sino, bueno, ciertamente somos las personas somos sociables e individuales. Entonces, la dignidad es esa, pues, unipersonal, pues, digámoslo así. Y aunque ciertamente hay como condiciones que pueden ser como universales, el tema de la universalidad, y esto también tiene mucho que ver con economía, porque la economía tú la puedes ver como la saco, o sea, concluye a partir de los hechos, ¿no? Y entonces está el empirismo y todo lo demás en la historia del pensamiento económico, o lo hago a priori, es decir, veo los grandes universales, o sea, lo que es común y bueno para todos, y entonces concluyo cómo deben ser, pues, en cuanto a temas económicos, qué debería ocurrir para que entonces todos, pues, podamos, digamos, alcanzar ese bien común. Y eso es Tomás de Aquino. Y el tema de la subsidiariedad tiene que ver porque
entendiendo el concepto de bien común, entendiendo que la persona es, digamos, única, ¿no? Y su dignidad, entonces yo no puedo, o sea, el colectivismo se cae, o sea, en estas premisas. ¿Por qué? Bueno, porque entonces la subsidiariedad implicaría que ustedes persiguen, por supuesto, lo que consideran bueno, entendiendo, por supuesto, medios y fines, ¿no? Como lo que es moralmente bueno, sin afectar a los demás y todo lo demás. Y yo entonces, como Estado, soy subsidiario. Es decir, yo intervengo cuando, digamos, entre ustedes no se pueden poner de acuerdo, uno está fastidiando al otro y está, digamos, afectando su libertad y su dignidad, en tal caso. Me explico, pero es como una responsabilidad subsidiaria. O sea, no es al revés, como muchas veces uno lo entiende. Y dígame ustedes si eso no es economía. Es decir, ahí está, de alguna manera, en Tomás de Aquino, y no lo pueden en la suma teológica, el respeto a la propiedad privada, ¿verdad? Y luego, también hasta dónde interviene, o debería intervenir una entidad mayor, entiéndase pues el Estado, ¿no? Entonces está, digamos, la persona, estará la familia, son las sociedades intermedias, las sociedades, ¿no? Persona, familia, no sé, el condominio, la asociación de vecinos, la alcaldía, así, van las sociedades subiendo. Entonces hay subsidiariedad en esa intervención. Luego, y eso es Tomás de Aquino. Ya empresarialidad y emprendimiento, liderazgo de administración, de alguna manera lo presentó Hugo, y uno se sorprende cuando cuando Tomás de Aquino en la Suma Teológica, y eso era parte de las citas pues, que le traía, habla sobre precio justo, valor de las cosas, intercambio, lo que es justo en el intercambio, el cobro de intereses en préstamos y tal. ¿Qué más o menos concluye Tomás de Aquino? ¿No? ¿Y qué discusión había? Bueno, uno, en la historia del pensamiento económico, el tema del precio y justo entre comillas, digamos, es un temazo. ¿Por qué? Porque uno lo puede ver en dos sentidos más o menos. O sea, estoy haciendo una gran generalización por el tiempo, ¿no? En dos sentidos más o menos. Uno, el precio lo defino a partir de los costos, es decir, esto cuesta tanto producirlo, más no sé, el valor del trabajo y así, le voy metiendo como costos, me quiero ganar tanto y ese es el precio. Y hay una visión, digamos, del tema que ve eso como el precio justo. Ok, los costos, trabajo y le meto una ganancia. Está, precio. Hay otro sentido que lo ve de arriba para abajo, es decir, que entiende el precio justo como aquello de oferta y demanda, ¿verdad? En esa libre interacción, y luego, si yo puedo, para ese precio, producir un costo que esté por debajo, es que usted podrá ganar plata. Si no, ese negocio no es para usted. ¿Me explico? Esa es la otra línea. Bueno, sorprendentemente, como uno pudiera a lo mejor pensar, además un sacerdote hablando de esas cosas, que uno tienda como a pensar que avanza de eso, ¿no? Bueno, en la época, y eso es muy aristotélico, el tema del precio justo era a partir de los costos, ¿no? De los costos. Y por eso muchos autores incluso vinculan, creo yo que para darse un baño de gracia, y esto es una opinión muy particular, vinculan a Tomás de Aquino como, bueno, justifican en Tomás de Aquino el valorar las cosas por el trabajo, es decir, por los costos y por el trabajo, y caes en la teoría del valor trabajo de Karl Marx, marxista, y dice, no, vale, si Tomás de Aquino lo dice, imagínate tú, o sea, esto es muy bueno, ¿me explico? Como para darse un baño de gracia. Pero resulta que cuando le entras al tema, uno pudiera entender que Tomás de Aquino lo que está diciendo es, claro, para que una empresa sobreviva en el tiempo, y dime tú si eso no es empresarialidad o administración de empresas, para que sobreviva en el tiempo, por supuesto, usted tiene que vender un precio más alto que los costos. ¿Me explico? Porque si no, no es sostenible. Y no lo está viendo como malo. Dice, así es que se sostiene. Lo que está viendo, para recordarlo, es una realidad que está ocurriendo en su época. Ya Hugo lo comentó, Nápoles, o sea, cerca de Nápoles, Roma, Colonia, que es donde conoce a San Alberto Magno, su profesor, donde nace el tema del sobrenombre del buey mudo. Después con San Alberto Magno se va a París, y entonces ahí se caen a piña pues, en los debates filosóficos. Y en todo eso ve él que hay intercambios, que hay comercio, y se preocupa por entender lo que está pasando, y si es justo o no. Entonces, es verdad que él dice que, claro, obviamente para que se sostenga, una empresa tiene que
tener un precio más alto que los costos para que se sostenga. Pero eso no es decir que el precio justo sea el que, tú sabes, compensa los costos. Entonces, cuando tú lo lees y lo puedes conseguir en la suma teológica, más bien él está diciendo, y eso es muy escolástico, lo toma también la Escuela de Salamanca, es que no, el precio justo es oferta y demanda, es un precio de mercado. Entonces, hay citas duras como estas que las voy a tratar de parafrasear. Entonces, será justo, porque claro, el tema es la justicia. Voy a parafrasearla. Se entera un mercader que en un pueblo no hay trigo. ¿No? Creo que era trigo lo que está diciendo. No hay trigo, porque hay una crisis, pues no hay trigo. Se dañó la cosecha, no hay trigo. Y él se entera primero y se va para el pueblo con su trigo. Entonces él dice, será justo vender al precio más elevado, dice, ¿no? Y extraer, tú sabes, aprovecharse de esa necesidad y vender. Y esto es interesante porque hasta hoy en día uno consigue que la gente dice, cobrar por medicina. Imagínate, te está aprovechando la enfermedad del otro. Cobrar por, el panadero cobrar la panadería, imagínate, te está aprovechando del hambre del otro. Si lo ves así, entonces nada, pues nadie debería cobrar nada, porque me estoy aprovechando de algo del otro, ¿no? Yo aquí les cobro a ustedes esta gran charla porque me estoy aprovechando de su ignorancia, imagínate tú. Oh, pero resulta que me deberían pagar a mí más bien, ¿no? Entonces, perdón, yo pagarle a ustedes. El tema es que hasta en eso se mete Tomás Aquino. Entonces, ¿cómo responde a esto? Él dice, mira, la verdad es que es justo que el tipo llegue al pueblo y venda al precio del mercado. Así él sepa que vienen otros más atrás, otros mercaderes, y que con la oferta va a caer el precio. Él debe aprovecharse de eso. Uno se sorprende cuando lee eso en Tomás de Aquino, porque uno no se lo espera. Y dice, eso será lo justo. Ahora, dice, este señor sería mejor. Entonces ahí viene el tema de las virtudes, el tema de la prudencia. Si él, ahí respondimos si es justo o no, dice él. Ahora, si él llega y dice, bueno, señores, como ustedes están de verdad pasando por una crisis, yo no les voy a cobrar tanto, se los vendo más barato. Él dice, él ahí se está haciendo más bueno, más santo, mejor. Y sería plausible. Pero no vamos a discutir la justicia, ¿me explico? Así lo aproxima Tomás Aquino, que lo estoy parafraseando, estoy poniendo muy coloquial, tal. Pero es interesante entenderlo, porque además ve justicia, digamos, en ese intercambio libre y voluntario y que se pacte el precio de mercado. Lo ve justo. Luego, una cosa es la justicia, otra cosa es que él quiera, esta persona quiera hacer mejor, ¿no? O hacer bien, digamos, en ese momento. Y es una decisión libre y voluntaria. Si él quiere llegar y regalar el trigo, eso es igual de chévere que si él llega y dice, bueno, lo tengo que cobrar, ¿no? Dígame. ¿Cómo no? Adelante, por favor. Usted me presta su púlpito, que me gusta estar parado ahí. Bueno, ¿cómo no? No, mira, rápidamente, pues yo creo que es importante. Cuando nosotros hablaba de los escolásticos, hablaba de Santo Tomás de Aquino, hay una escuela de pensamiento económico que se llama la Escuela de Economía Austríaca, que se caracteriza versus otras escuelas de pensamiento económico porque le da un papel preponderante a la empresa. O sea, entiende que los mercados son dinámicos. Emprendedor. ¿Ah? Y al emprendedor. Y al emprendedor, correcto. Y eso remite a la empresa. O sea, trata de velar lo que ocurre allá adentro, porque muchas escuelas de pensamiento económico piensan que las empresas es una caja negra y todos los fenómenos económicos ocurren ahí, pero no hay un ser humano que está ahí en el centro y son las empresas. Hay tres conceptos que yo no dije antes, me parecía importante, ¿no? Cuando uno busca el concepto de empresa en el diccionario, uno se encuentra que es acción o tarea que entraña dificultad y cuya ejecución requiere decisión y esfuerzo. Esa es la acción humana. La acción humana de suyo es una empresa. Cada decisión y cada proyecto vital es una empresa. Dicho eso, cuando uno piensa sobre todo en la empresa comercial, que es el punto que está tocando Rafael, lo correcto, lo que debería de ser es que las empresas, que se llamen verdaderas empresas, y uno ve muchas cosas por ahí que se llaman empresas y no lo son, tienen que satisfacer necesidades de bienes y servicios. Y tienen que hacerlo de la manera más productiva y en función con las necesidades de los consumidores. Eso es importante. Eso es importante porque si empezamos con el tema del precio justo, entonces hay discusiones que existen, y cuando hablamos del tema de subsidiariedad, pensamos en que tenemos que tener empresas básicas en el país y tenemos que protegerlas. No importa que sean productivas o no, no importa
que no satisfagan las necesidades de los consumidores. Y es un error. Y es un error. O decimos, por ejemplo, como hoy, es que el mercado es perverso. Hoy hay mucha gente que dice el mercado es perverso. No hay mercado en Venezuela. ¿Por qué no hay mercado? Porque no hay justicia, porque no hay respeto a la propiedad privada, porque no hay respeto a la dignidad, a los derechos humanos, por una serie de elementos. Y eso está implícito en todas estas cosas que estamos hablando. Habría mercado si todas las personas que quisieran tener una empresa, que identifican una oportunidad, la pueden montar y generan tal cantidad de oferta en el mercado que entonces el consumidor es el que manda. Cuando el consumidor es el que manda, cuando el consumidor decide yo quiero comprar un producto nacional que es más caro que el importado porque yo quiero comprar ese producto, estamos en una economía de mercado. No es la situación actual. Es importante decirlo. Y por último, para efectos de la administración de empresas, ya les había dicho que las empresas son sumamente complejas. ¿Por qué? Porque está configurada por seres humanos. Es una comunidad de personas. Es una comunidad de personas que se transforman o crecen mediante la formación empresarial. Eso es importante. Hablamos antes de las capacidades, la inteligencia y la voluntad que el ser humano va desarrollando. Entonces, hay competencias gerenciales que desarrolla la persona dentro de la empresa. Pero también crea conocimiento. Uno aprende y crea conocimiento técnico. Eso es importante. Se apalanca en las facultades que tiene el ser humano. Y por último, que no es menos importante, pero dos más importantes, forja el carácter. Forja el carácter. Al final del día, el ser humano logra o no logra hacer cosas en función a su carácter, que es el cultivo de esos hábitos que lo hacen ser aquello que es. Por eso es que es importante tener presentes las virtudes cardinales. Y la acción empresarial, y aquí le paso de vuelta al profesor Ávila, es, bueno, tiene que emprender, tiene que decidir, tiene que ver oportunidades e ir por ellas. ¿Alguno de ustedes es emprendedor? ¿Tiene una empresa propia? Bueno, ¿es fácil o es difícil? Es difícil. Y mucha gente no es emprendedora porque sabe que es difícil o no consigue la oportunidad. Entonces, es un desafío ser empresario. Es un desafío administrar una empresa. No se puede olvidar uno que son seres humanos que están ahí y atiende a seres humanos que están allá afuera. Le paso y le devuelvo su lugar al profesor Ávila. Muchas gracias. Bueno, fíjense, para concluir y también que ustedes puedan comentar, fíjense, el tema del valor, del interés, el capital de riesgo. Uno lo ve como cosas muy cercanas, es decir, recientes me refiero, ¿no? Uno escucha de premios Nobel en economía, uno escucha de premios Nobel en economía pues que son más financieros, uno escucha, recientemente pues, no sé, grandes teóricos, y uno estudia, cuando estudia finanzas y economía, entonces uno escucha a los grandes profesores pues, ¿no? Con grandes modelos y tal. Todo eso tiene su origen en esta discusión justamente, y es interesante. Fíjense, por ejemplo, el caso del valor. Hay como dos grandes, también haciendo un gran resumen, ¿no? Hay como dos grandes líneas. ¿El valor es objetivo o es subjetivo en la historia del pensamiento económico? Tomás Aquino está en una época donde, de nuevo, juzgarlo desde hoy, desde hoy juzgar, viendo para atrás a toda esa gente como que, ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo decir eso? Es muy injusto porque la verdad es que está todo el mundo pensando en cosas y filosofando y vamos avanzando así avanza la ciencia. Entonces, es como si yo quisiera, no sé, por poner un ejemplo muy básico para ilustrar lo que quiero decir. Antes que nuestros Bernoulli y nuestros Fibonacci pues se inventaran, pues, no sé, nuestras famosas fórmulas de valor presente neto y estas series, ¿no? de valoración y tal, antes de eso, por supuesto que la gente valoraba cosas, ¿me explico? Entonces, primero, pensar que no existía antes, como, bueno, usted es bastante inocente. Y segundo, o sea, no es que el mundo empezó a hacer negocios de hace 3 siglos para acá, ¿sabes? O del Renacimiento para acá. Y antes no pasaba nada. Bueno, o desde que se publicó uno de estos grandes tomos para acá. No, antes ocurría, lo que pasa es que lo fuimos teorizando. Y al final esas teorías traen como modelos que tratan de recoger una gran realidad de forma muy sencilla. Y los modelos que nos persisten son aquellos que no son tan fieles, digamos, a lo que se ve en la realidad. No es al revés, no es que alguien propone un modelo y la realidad se mete por allí, ¿me explico? No, es que el modelo es malo porque no representa lo que la realidad, muestra, ¿no? Y esos son los teóricos tratando de recoger la realidad en unas sencillas ecuaciones y tal. Pero creer que la realidad cabe toda en una ecuación, pues es un absurdo y usted es bastante inocente, ¿no? Ok.
Eso por un lado. Y eso lo comento porque, claro, porque todo esto ocurría y se discutía, y a lo mejor no estaba matematizado o en curvas, como uno lo puede ver a lo mejor de los clásicos por acá, porque uno lo que hoy estudia en finanzas tiene mucha esa herencia clásica. Y hace unos grandes supuestos que yo los llamo muchas veces gloriosos. Que no hay costo de transacción, entendiendo que no hay asimetría de información, o sea, una cantidad de supuestos que son, bueno, de verdad que no son de la realidad. A veces incluso dicen que no hay impuestos, bueno, ¿no? Y cosas así. Pero bueno, es porque lo entendemos como un modelo donde le vas luego liberando restricciones y vas llegando a conclusiones. Porque es muy cartesiano además también el tema, ¿no? Bueno, muy bien, eso lo arrastramos desde allí, pues, ¿no? Ahora, entonces, en esa discusión está, bueno, valor objetivo, valor subjetivo, tal. Tomás de Aquino está en una época de valor objetivo. Entonces, claro, culparlo desde acá es como ser, bueno, muy injusto, ¿no? De aquí, o sea, para atrás. Sin embargo, las primeras nociones que uno empieza a conseguir el valor de las cosas como que es subjetivo. Porque el valor objetivo, ¿qué significa? Que eso vale por lo que cuesta hacerlo. Y si cuesta hacerlo mucho, pues debería valer mucho. Y resulta que empieza a cuestionarse, y uno lo ve en la suma teológica, no, pues el valor de las cosas como que no es tan así, como depende entonces de cada quien, ¿sabes? Qué necesidad le satisface, qué problema le resuelve, lo que pueda valorar. Dicho de una manera muy sencilla, yo saco en este momento del bolsillo un papel arrugado y se lo muestro y le digo, ¿cuánto vale para ustedes esto? Lo más probable es que ustedes digan, bueno, nada, pues es un pedazo de papel. Que en aquella discusión de la suma teológica era, el trigo costó hacerlo lo mismo en un pueblo que en otro. Ahora, el valor, entonces una cosa es precio, una cosa es valor, otra cosa es costo. En esa época entonces se veía como si fuera lo mismo, pero aquí se empieza a distinguir. O sea, aquí cuando me refiero de los escolásticos para acá, ¿no? Entonces uno dice, ajá, ese papel, bueno, no vale nada, pero de repente si yo les digo, bueno, para mí vale mucho porque son los primeros trazos de la primera pintura de mi hija, entonces estamos viendo que el valor es subjetivo. ¿Me explico? Esa discusión viene desde allí. Bueno, que uno lo ve en la historia del pensamiento económico como que la rescata la revolución marginalista de finales del 19, 1870 y pico. Bueno, eso es otra cosa. Jevons, Walras, Karl Menger, eso es otra cosa, ¿me explico? Pero eso viene desde los escolásticos. Y concluyo con el interés, usura y capital de riesgo. Claro, estamos en una época donde la usura estaba condenada y vista como un pecado, ¿no? En ese momento. Sin embargo, tú notas en Tomás de Aquino que hay como una mortificación con el tema, porque lo que ve en la práctica es que la gente se presta plata y se cobra interés. Se presta plata y se cobra interés, ¿no? Y entonces lo está mortificando. Estoy haciendo la representación muy coloquial del tema. Entonces, claro, yo tengo que entrar a pensar en qué está pasando allí, porque como que la gente se presta plata y se cobra intereses, ¿no? Entonces, o se prestaba bienes, mira, Hugo, te voy a dar aquí unos sacos de trigo. Y entonces después la discusión era, y Hugo me debería devolver dentro de un tiempo los mismos sacos de trigo. Entonces empieza esa discusión, o debería devolverme más trigo, ¿no? Porque, claro, el tema del dinero, ya venía de Aristóteles, que si no se podía reproducir solo, que eso no era justo, o cobrar interés no era justo. Estaba el tema aristotélico del comercio crematístico, visto como que no era bueno, o el comercio, digamos, pues el trueque, pues porque entonces era cubriendo necesidades. O sea, en aquel momento se veía como que no era muy justo que yo agarre y dijera, bueno, la verdad que a mí no me gusta comer tomates, pero voy a aceptar en intercambio tomates para después vendérselo a otro. Eso se veía como que, ¿me explico? Y esa discusión la retoma Tomás de Aquino. Y tú lees en Tomás de Aquino que está como la inconformidad con el tema de que aquí está pasando algo, él deberá devolverme a mí más trigo, y aparecen las primeras nociones, por lo menos como yo lo entiendo, del costo de oportunidad. Concepto fundamental en finanzas y en economía. Es decir, yo te entregué a ti un trigo y yo estoy sacrificando hacer algo con ese trigo. Igual con el dinero, que al final el dinero es visto igual como una mercancía. Entonces, estoy sacrificando algo. Entonces, yo dejé de hacer algo porque te di el trigo a ti. Y tú seguramente con eso montaste un negocio, pues, ¿sabes? No sé, preparaste algo, comiste, lo que sea. Lo consumiste, lo invertiste. Y cuando pasa un tiempo me devuelves la misma cantidad de trigo, como que... Entonces, Tomás aquí no está como insatisfecho con el tema. Y ahí se empieza a notar en la suma teológica las primeras cosas o digamos, reflexiones en temas que terminan siendo capital de riesgo, ¿no?
Entonces, fíjate, interesante para finanzas, porque ahí sale ya el tema de diversificación, riesgo y retorno. Es decir, yo debería, uno escucha o sea, el profesor Sharp acá, ¿no? Y el KPM y tal, uno escucha y lo repite como un loro. Bueno, a mayor riesgo, mayor retorno, mayor riesgo, mayor retorno. Bueno, ya Tomás Aquino lo pensaba. Y decía, ajá, y si Hugo llegó y con ese trigo asumió riesgo, cuando me lo venga a devolver y me dice, bueno, o sea que yo lo perdí. Ah, entonces quiere compartir conmigo la pérdida. Ahí cuando me diga, ¿sabes que yo gané mucho con ese trigo? Y no me va a compartir la ganancia. ¿Me sigue? Estamos asumiendo el riesgo. ¿Quién? ¿Tú o yo? O sea, ¿cómo es la cosa? Ya esa discusión está allí. Es interesante, en la suma teológica. Claro, porque viene de ahí. Lo que pasa es que lo interesante de esto es que de los principios tomistas terminas metiéndote en temas y uno dice, ¿cómo esto no va a ser importante para la ciencia económica? Recuerden el comentario mío inicial, que porque yo me meto a estudiar el tema, porque yo digo, a mí me parece que brincaron a este señor olímpicamente. Y me preocupa, de alguna manera, como para hacer justicia, oye, ¿será que esto de verdad fue solo teología y filosofía y qué aburrimiento, no? ¿O hay implicaciones para la empresa, para el comercio, para el intercambio, para los precios, para la empresarialidad, para la economía como un todo, ¿no? Pues sí lo hay, y bastante. Entonces resulta que una obra llamada Suma Teológica termina siendo de alguna forma, en algunos de sus partes, un tratadito, si hay que verlo así, sin querer serlo, de economía. Bueno, nada, lo que queríamos lograr con esto era, además, curiosidad. Es decir, que ustedes digan, ¿sabe qué? Yo no me creo nada de lo que esa gente dijo. Yo le voy a entrar a la Suma Teológica, para que él mismo me lo demuestre. Bueno, perfecto. Y ahí yo me daría por servido, ¿me explico? Y me iría feliz. Que dijeran ustedes, sí, ahora me voy a agarrar a Tomás Aquino, me voy a leer los comentarios de la ética nicomaquea de Tomás Aquino, para ver si es verdad lo que dice Hugo Bravo. Y dentro de 2 meses lo voy a invitar para que discuta. Bueno, excelente. O sea, queremos que además se genere esa curiosidad. Sepan ustedes que eso existe, que está allí. Nosotros no somos nada expertos en el tema. Disculpa que hable por ti, Hugo. Entonces, no somos nada expertos en el tema, pero sí nos mueve esa curiosidad y de alguna manera ir poniendo como las cosas en un sitio, ¿no? Aunque nunca lo logremos, pero perseguirlo. La excelencia es muy tomista. Eso es, que además es un concepto griego que Tomás de Aquino trabaja. Muy bien, gracias. Disculpen lo fastidioso y lo largo. Bueno, nos parece que eso es una charla interesantísima. Bueno, a mí me tenía bien concentrado desde el principio, ¿no? Y como que aterriza algunos conceptos que traemos o que estamos tratando de formar acá, ¿no? Porque no solamente los alumnos se están formando, también los profesores nos formamos cada día. Nada, yo quería saber si tenían algunas preguntas. ¿Cómo no? Usted necesita el micrófono, profesor Bellorín. No sé, entre ustedes dos, mira, te estás tirando la pelota. Siempre ha sido así. No tocaron, no escuché el término usura. Sí, muy importante. Porque recuerden que la usura tiene una connotación importantísima por lo que estamos viviendo de la actualidad. Si Tomás Aquino tocó esa fe en ese tiempo, 1200 ideas, oye, entonces, la condición humanista que nace. Me gustaría conocer precisamente qué es lo que él planteó desde el punto de vista de la usura. Sí. A ver qué connotación nos trae con la realidad. Fíjense, sí, lo muy importante, ¿no? Para ponerle contexto al tema, en la época de Tomás Aquino, como les comenté, claro, la usura está vista como pecado. Y el sacerdote católico, pues, trae eso, ¿me explico? Esa preocupación. Y la verdad es que no es que yo, bueno, por lo menos si yo lo veo, no es que lo resuelve totalmente, ¿no? Termina justificando de alguna manera el cobro de los intereses, pero sutilmente, porque no es una obra, digamos, que no puede decir que se concluye, porque como economía es así. O sea, nos paramos en hombros gigantes para ver más lejos, ¿no? Y así vamos como avanzando, esa es la ciencia, ¿no? Así avanza. En su época, digamos, yo siento que no está la respuesta completa.
pero ella empieza a generarle como la preocupación de que, epa, aquí está pasando algo en la realidad donde la gente se presta y se cobra unos intereses. Y cobrar intereses lo venimos arrastrando como que es malo, ¿no? Y la usura. Ahora, en la práctica realmente, y creo que tampoco él lo resuelve, ¿a partir de cuándo es usura? ¿Me sigue? Porque ¿dónde está esa ecuación que uno despeja? 2 más 2, tanto, menos tanto, tanto, es usura. De ese borde para allá y de ese borde para acá. Y ahí vuelve el tema de la prudencia. Como importante, en el principio importante, ¿no? La prudencia, ¿por qué? Bueno, porque, digamos, los intereses entonces deberían ser 1%, no lo sé. Deberían ser 2000%, oye, como que parece mucho. Entonces empieza, ¿me explico? Ahí está la prudencia. Entonces, claro, al final el interés, si lo vemos como un precio, entonces también, y partimos que Tomás aquí no lo ve como precio de mercado, es un precio justo, entonces, ¿por qué no puede ser justo cobrar una tasa de interés de mercado? ¿Me explico? Es decir, en esa libre interacción entre alguien que quiere prestar un dinero y alguien que lo necesita, entendiéndolo como mercancía. Esa discusión está allí, pero en mi opinión, él no la resuelve completamente, pero lanza como unos trazos, unos borradores de por dónde va el tema que le está mortificando. Así lo entiendo yo, ¿no? Donde sigue cargando el peso de la usura, y no lo puede resolver, pero él tiende a meterse por el tema del riesgo. O sea, empieza como a justificar, ok, si estoy arriesgando más, pareciera que debería cobrarte más en vuelta, ¿no? En retorno. Por lo tanto, si yo te di 100 y me tengo que devolver más, la diferencia son unos intereses que te estoy cobrando. ¿Me explico? Entonces, está como el tema, como que, oye, sí, o sea, si vamos a compartir el riesgo, ¿cómo es esta cosa? O sea, si a ti te va mal en la vida, vas a llegar a decirme, mira, con tu dinero, mira, yo lo boté, ¿no? Además está interesante porque recuerden el pasaje evangélico o sea, los evangelios de los talentos, donde nuestro Señor termina diciendo, bueno, para hacer eso yo le hubiese dado los reales a los banqueros. Estoy parafraseando, bueno, muy coloquial, ¿no? Casi me faltó decir chico, o sea, ¿me explico? Tú me vas a devolver el mismo talento. Para eso le hubiese dado los reales a los banqueros que me devuelven intereses. Entonces, claro, eso también o sea, el evangelio no es que es después de Tomás de Aquino, o sea, eso también lo tiene aquí Tomás de Aquino. Y tiene la mortificación de que, ya, ¿cómo se casa esto? ¿Me explico? Nuestro Señor nos dijo, intereses que, por cierto, tienen que estar entre 10% y 15%. ¿Me explico? Si no, bueno, se lo hice a los banqueros para que me devuelvan con intereses. Claro. Entonces, también hay que contextualizar el tema, pero yo siento que él no resuelve el tema completo, pero de nuevo, yo no soy experto, no soy exégeta en la suma teológica. Siento que él, y esa es la curiosidad que quiero dejarle a todos, ¿no? Siento que él le entra el tema porque lo está mortificando, sin llegar a decir, bueno, usura es de tanto para adelante. Y, ¿no? Más o menos respondo la pregunta. Gracias, Rafael. Claro, tiene mucho que ver con nosotros hoy. Claro, claro. Adelante. ¿Qué es lo que ocurre con la usura? La usura te trae es un elemento que está condicionado, por lo menos nosotros, lo tenemos. En el Código del Comercio está contemplado, ¿entiendes? Que si tú cobras más de lo establecido, ahí es usura. Y los abogados lo saben. Los abogados lo saben lo que es la condición de la usura, cuando estudian precisamente derecho mercantil. Pero eso está asociado precisamente con otro elemento, inflación. Cuando tú tienes el promedio de los indudablemente los precios se van a mejorar y van a crear un fenómeno inflacionario. Es difícil de controlar, siempre y cuando no aplica los correctivos, porque esos son fenómenos, distorsiones de los elementos de la economía. Tan sencillo. Eso es lo que Es un tema muy interesante porque según la visión, si uno ve el interés como un precio, ¿será el precio un reflejo de la inflación o la inflación un reflejo del precio? Eso se le dejo para la siguiente charla, ¿ok? No lo vamos a responder ahorita. Ya te comprometiste, ¿no? Pero es interesante porque ¿qué determina qué? ¿Me explico? Si los costos llegan a los precios para abajo. La discusión de la quinate es eso. Fíjense cómo nos acompaña todavía. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún estudiante que quiera intervenir?
Que no sea tan difícil. Que no sea tan difícil, porque ya están agotando aquí a los expositores, que está muy buena, por cierto. ¿A qué hora se termina? Tengo hambre. María Mercedes, voy hasta allá. Mire, una cosa que creo que quizá es una como dimensión de la persona que puede ser que ustedes la tuvieran como implícita en la voluntad, pero que es muy importante o como tener en cuenta también y que todo el mercadeo y bueno, la ciencia económica también la ha tenido muy presente, que es la dimensión afectiva del ser humano, ¿no? O sea, que somos seres racionales y tenemos una voluntad con la que tomamos decisiones, pero la afectividad, que en parte también pues la compartimos quizá con seres inferiores como los animales, ¿no? Es una afectividad que, al estar iluminada por la razón, es una afectividad muy rica y que quizá en el mundo occidental lo hemos tenido un poco como relegada, ¿no? O sea, no sé, la persona piensa, ve muy claro para dónde tiene que ir y con su voluntad va o no va, ¿no? Y resulta que muchas veces las decisiones están muy influidas por el mundo afectivo. O sea, si algo, bueno, usted lo ha mencionado aquí en la charla, ustedes, bueno, si están aburridos o no, a veces el aburrimiento hace que uno no tome una decisión que tenía que haber tomado, ¿no? O, bueno, no sé, el afecto que es el amor o que es el querer algo con pasión, es una pasión buena que nos ayuda a mantener esas decisiones, ¿no? O el miedo, la compasión, o sea, y justo también el mundo oriental quizá es algo que nos enseña y que el mundo occidental se está abriendo un poco más a valorar al ser humano también en su afectividad, ¿no? Y bueno, también sabemos eso, muchas decisiones de compra no son decisiones racionales, más bien son decisiones a veces impulsivas, emotivas, y por eso el mercado también tiene que tener mucho en cuenta la afectividad, ¿no? Entonces, bueno, lo traigo porque me parece un tema interesante a pensar y, bueno, eso, como también en la formación, en la economía y en la formación personal es muy importante y en las empresas, ¿no? O sea, no solamente que todo esté como bien puesto, sino que las personas se sientan, ¿no? Integradas, involucradas. Es importantísima como esa dimensión. Gracias por traer ese punto, porque no es que es importantísimo, es fundamental. Y pareciera que lo acaba de descubrir la ciencia económica cuando habla de la ciencia, la economía del comportamiento, ¿no? El behavioral economics, que me imagino que han estudiado o han leído, ¿no? Cuando uno se pone a estudiar a Santo Tomás de Aquino y habla, tomando a Aristóteles, hablamos de las 4 virtudes cardinales, hablamos de la fortaleza y hablamos de la templanza. La templanza es la que controla las pasiones humanas, la rabia, los deseos, y una serie de cuestiones que inclusive tienen implicaciones físicas. Cuando hablamos de la voluntad, como bien hacías la referencia, yo la simplifiqué muchísimo. Es que el ser humano quiere o no quiere cosas, pero realmente lo implícito es el amor, ¿no? Y eso es importante porque el amor superior que se supone que tiene el ser humano es hacia Dios. Entonces el ser humano siempre va a poder reconocer eso y va a siempre querer procurar tomar decisiones que lo dirijan hacia eso. Por eso es que va a ser justo, por eso que va a respetar a los otros seres humanos. Entonces sí, es el amor. Al final del día es la fuerza máxima, digamos, que guía el mundo de alguna manera, ¿no? El amor o el desamor, que son las dos caras de la misma moneda, sin duda. Y él lo explica muy bien. La voluntad es donde tú ejercitas, con tu inteligencia, ejercitas aquello que te mueve desde el punto de vista de las pasiones humanas y obviamente lo que es el amor, lo que quieres o no quieres. Pero excelente, gracias por acotarlo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Intervención? Marco. Buenas, quería preguntar si a ustedes les parece que el futuro de la economía mundial se ve mejor en un sistema capitalista con una mentalidad social, como se puede ver en países como Suecia, esos países nórdicos, Canadá. Quería hacer esa pregunta, gracias. Bueno, vamos a comenzar la siguiente charla. Bueno, fíjate lo siguiente, a ver. Es un tema que es denso. Si parto del tomismo, o sea, puede decir que eso Tomás de Aquino, pues lo que escribe no lo hace por amor o no quiere al prójimo, bueno, estamos como un poco desfasados, ¿no? Lo estamos viendo el bien con B mayúscula, que yo debería ir tomando decisiones libremente y voluntariamente para acercarme al bien con B mayúscula que termina en Dios. Es esto mismo, ¿no? Entonces, claro, hay como esa dicotomía que me parece muy injusta entre, bueno, mira, lo que pasa es que el capitalismo, bueno, no tiene corazón. Y les recomiendo a Rafael Termes
que tiene, en YouTube tiene una conferencia muy buena sobre la antropología del capitalismo, donde él dice, no tiene por qué eso estar, o sea, disociado, o sea, me explico. La gente dice, bueno, es que el capitalismo naturalmente es como malo. No, lo que somos malos somos nosotros, o bueno, o sea, la persona. Entonces, te lo digo porque ahora viene, ahora el otro comentario, el otro bullet de esta laminita. Uno tiende a pensar que los países nórdicos son muy socialistas y entender socialismo ¿cómo? Una vez yo pregunté en una clase de economía en esta universidad, ¿quiénes de ustedes son socialistas? Y nadie levantaba la mano, pero nadie levantaba la mano era por la pena, porque había como una raya en decirlo, ¿no? Eso es lo que yo sentía. Y una chama levanta la mano orgullosa y dice, yo soy socialista. Y digo, defíname socialismo. Y me dice, bueno, me preocupan los demás, no me gusta la corrupción, no me gusta dañar al otro. Una serie de cosas que son buenas. ¿Me explico? Me dijo. Y yo le dije, no, tú no eres socialista, tú lo que tienes es buen corazón. Le dije. Claro, porque depende cómo lo entendamos. Si entendemos como que, ok, es ese orden ahí espontáneo que se va dando, donde la gente persiguiendo su digamos, con su libre albedrío, con sus defectos y virtudes, pretendiendo mejorar, se va dando un orden como espontáneo, y eso es un concepto, digamos, no, bueno, la mano invisible es Smith y todo lo demás, pero ya está en Tomás de Aquino, no lo comenté, pero ya está en Tomás de Aquino, sin llamarlo así, ¿sabes? Sin llamarlo orden espontáneo de Hayek o mano invisible de Adam Smith, ¿no? Pero ya está ahí presente. Si la gente persiguiendo eso, que es el bien común, o sea, yo le pongo las condiciones para que la gente se desarrolle espiritual y materialmente, fíjense que ahí no dice el concepto, porque lo bueno espiritual y materialmente es tener 2 casas, 3 apartamentos, ¿me sigue? No lo hay, sino que cada quien va definiendo. Si tú ves eso hasta allí, pero pareciera que entonces la respuesta es que, bueno, el sistema económico es como capitalista, pero el capitalismo tiene como una raya, ¿me explico? O sea, hay como un prurito. Entonces, porque tiene la raya, yo creo que es que se le ha hecho ese mal mercadeo, o no ha sabido hacer su mercadeo propio, de que, bueno, lo que pasa es que el capitalista no tiene corazón. ¿Me sigue? Y a mí me parece que eso no está así predeterminado, ¿no? El que es malo es uno, o el que es bueno es uno. Es como si yo dijera, bueno, la piedra es mala porque yo con una piedra maté a alguien. Que malo es uno, porque la piedra está ahí. Una cosa, ok. Eso por poner un ejemplo. Y eso es muy tomista. Entonces, cuando uno le entra de verdad a los países nórdicos, se da cuenta que la cosa no es tan como yo pensaba socialismo. ¿Me explico? Entonces, eso por un lado. Entonces, la invitación es entender si lo que nosotros estamos diciendo es que somos de buen corazón, que es distinto, y eso está muy bien. ¿Sí? Y yo creo que el socialismo se ha tenido ese buen mercadeo de quererse confundir con eso, es decir, con que buen corazón, ¿no? Ahora, les pongo otro ejemplo. Una vez una muchacha, yo me consigo un amigo mío en un lugar nocturno caraqueño, o sea, esto está de moda, una llamada discoteca. Sí. Sí, hace como 20 y pico de años además. Pero me consigo un amigo de la infancia, con el que yo, bueno, muchas veces hablé de estas cosas, economía, política, porque uno siempre la han apasionado. Y llega mi amigo y me consigue, para Rafaelito y tal, no sé qué más, pues yo soy hijo de Rafael, entonces yo soy Rafaelito. Rafaelito y tal, ¿cómo estás? Bien, todo. Mira, te presento una amiga. Entonces me la presenta así como diciendo, esta sí le gustan esas cosas de las que tú hablas. Entonces la muchacha ¿sabes? Se envalentona y empieza, ven acá. ¿Tú eres de derecha o de izquierda? Me dice. Me haga tu primera pregunta, después de mucho gusto. Esto es como una charla más. Y entonces, en una discoteca, ¿no? Tú. Y entonces yo le digo, bueno, mira, la verdad es que yo no sé, le digo yo así, porque sabes que yo estudié ingeniería civil y uno no estudia esas cosas. ¿Tú qué estudiaste? Ella me dice derecho. Entonces tú me las puedes explicar, le digo. Yo te voy a decir lo que a mí me gusta y tú me vas a decir que soy. Y ella me ha puesto la dicotomía derecha-izquierda. Entonces yo le empiezo a decir, bueno, mira, a mí no me gusta, digamos, que la gente sufra, a mí me gusta que no haya pobreza, me gusta que no haya, ¿sabes?, corrupción, me gusta que haya libertad. Me gusta y así, ¿no? Que la gente alcance sus cosas y tal. Entonces me dice, no, ya sé que eres tú. Y le digo, ya me puedes definir. Me dice, sí, de centro. O sea, ni siquiera estaba en la dicotomía que me planteó originalmente en el dilema.
Me tiró una tercera, de centro. Entonces, claro, ¿qué concluí yo allí? Que yo lo que hice fue, a propósito, lanzarle una serie de cosas buenas que nadie pudiera decir, no, a mí sí me gusta la corrupción. ¿Me explico? O nadie me puede decir, no, vale, que haya pobres que se mueran. ¿Me explico? Yo le dije a propósito un poco de cosas buenas. ¿Para qué iba a hacer? Y entonces me dice, de centro, o sea, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la derecha y la izquierda entonces sí le gusta la corrupción, le gustan los pobres, o sea, ¿cómo es la cosa? ¿Me explico? Lo que yo quiero ilustrar ahí es que hay un desconocimiento tal del tema y mezclamos tantas cosas y además nos casamos con unos estigmas. Y la conversación toda es un estigma en vez de hablar de un concepto del estigma y no sabemos ni lo que nos estamos diciendo nosotros, ¿no? Entonces, reflexiones para todos que estamos aquí estudiando, ¿no? Eso es importante. Ahora, ¿qué creo yo? Que todos sí estamos de acuerdo en el fin, es decir, que esas cosas son muy buenas, pero lo que cambia es la terapia. ¿Me explico? Entonces la pregunta es cómo yo llego a eso, es decir, a que haya cada vez menos pobres. Eso es lo que ella me tenía que preguntar a mí. ¿Cómo tú crees que la terapia para? Y ahí sí me iba a dejar, me iba a quitar la careta. Entonces, ¿cómo hago para que haya menos pobres? Para que haya menos hambre, para que haya menos niños en la calle, o sea, las cosas que nadie pudiera dudar que son buenas, ¿me explico? Para que no haya corrupción. Lo que sí nos distingue aquí quizá es la terapéutica, es decir, que hay muchas vías para llegar ahí, o pretendidas vías. Tomás Aquino lanza unas luces, la 80º Janus lanza otra, Juan Pablo II, pero ya la doctrina social de la Iglesia, que no se entienda la doctrina social de la Iglesia como un programa de gobierno, pues mucha gente piensa que, búscamela ahí para ver qué hay que hacer con los créditos del banco, o sea, me explico. No es un programa de gobierno, son grandes, digamos, conceptos, luces, sugerencias, principios y tal, y uno, con la prudencia, con la fortaleza, con las virtudes, ¿no? Le entra al tema y trata de ponerlos en la práctica, y te aseguro que eso sí está inspirado en tener buen corazón, pero la diferencia va a estar en la terapia, ¿no? Y ahora la pregunta sería ¿qué terapéutica es la que hace que nos lleve allá? Y cuando tú le entras ahora con esta discusión al tema nórdico, y le entras al tema y ya no es el estigma, sino que déjame ver, ¿verdad?, cómo es la cosa, el modelo. Te empiezas a dar cuenta que la verdad es que no son así como de este lado creemos que es la cosa, ¿no? Bueno, discúlpenla. ¿Cómo no? Por favor. No tan largo yo. No. Al final del día, a mí me choca escuchar hablar de capitalismo y toda la cuestión, no porque no sea capitalista ni mucho menos, pero al final del día la discusión se reduce de alguna manera u otra en la libertad que tienen los individuos y si la discusión es si es la mano invisible del mercado o la mano visible del gobierno. Al final termina siendo esa la discusión. Y es difícil, ¿no? Principios que nos da Santo Tomás de Aquino, uno que ya hablamos, la dignidad de la persona, porque es el sujeto y el objeto de la economía, pero es el sujeto y el objeto de todo. Ahí está un principio que se llama subsidiariedad y hay otro que se llama solidaridad. Son dos principios que están implícitos en la economía social de mercado, que es el modelo alemán de la posguerra, Segunda Guerra Mundial, que ayuda a la reconstrucción, que se basa, que se fundamenta en la doctrina católica, en doctrinas cristianas. ¿Qué dice ese? Cree primero en la libertad, crea las condiciones de libertad tales que permitan la mayor cantidad de empresas y que las personas puedan disponer de sus proyectos vitales. Entonces, métete tanto como sea necesario, y ese métete tanto como sea necesario es que permite a los privados hacer aquello que pueden hacer, que es el criterio de subsidiariedad, pero también ayuda a aquellos otros que no nacieron en las mismas condiciones o que no tienen aquellas cosas que le permiten trabajar en su potencialidad, en su inteligencia, su voluntad, desarrollar sus proyectos vitales. Entonces es solidario, pero ser solidario no estructuralmente, o sea, no es que le vas a dar una vida de por vida, sino que le vas a dar un empujón que lo va a ayudar a salir de esa situación. Entonces una persona, por ejemplo, que nace en la pobreza, por las condiciones que fueren, no puede estar hipotecado. Y el gobierno o los que manejan o ayudan a direccionar la economía no pueden hacerse la vista gorda. Por eso que les decía antes que cuando uno ve las cifras económicas de pobreza no se puede olvidar que atrás hay seres humanos. Es una persona que tiene sueños que no está pudiendo cumplir y que está pasando necesidades. Entonces, sé solidario, ayúdalo, dale ese empujón. Por eso es que haría sentido la educación básica que sea pública o que sea pagada por el Estado, financiada por el Estado.
haría sentido si ningún privado está dispuesto a ayudar en ese aspecto. Entonces, es un balance entre esa mano visible e invisible, teniendo estos dos criterios presentes, y que es prudencial. Volvemos a las virtudes cardinales. Es la sabiduría práctica de lo que corresponde hacer aquí y ahora. Porque dicen, bueno, por ejemplo, el paquete económico del año 89, cuando Carlos Andrés Pérez, esa es la fórmula para sacar a Venezuela de la situación en la que está actualmente. Es muy pobre el pensamiento. Pensar que esas políticas, que en principio pueden ser las que son, que sean exactamente las mismas hoy, porque las cosas han cambiado en todos los sentidos. Entonces yo diría eso, es tratar de tener presentes esos principios, recordar que hay un ser humano ahí y crear las condiciones de, ¿qué es lo mejor que puede pasar? Crear las condiciones para que haya la mayor cantidad de empresas y la gente se pelee por ofrecer trabajo y como consecuencia de eso, como no hay tantas personas o recursos humanos, pues los salarios son los mejores posibles y la persona tiene la libertad para decir qué compra o qué no compra. Ese es el ambiente que habría que tratar de crear. Serían mis 2 centavos, como dice. Gracias. Gracias, Hugo. Gracias, Rafael. César, ¿quieres hablar? Ya voy por allá. Aquí los van a tener hasta las 2 de la tarde, eso no está en el contrato. No, esto es muy breve. Como para contribuir y aportar a lo que Rafael y Hugo y el joven allá preguntó. Fíjense que la humanidad ha cambiado tanto, la ha transformado la forma de comunicarnos y el cómo relacionarnos, gracias a la globalización y los avances tecnológicos, que lo que hemos hecho nosotros es cambiar la forma de comunicarnos. Pero en el fondo seguimos hablando de lo mismo. Fíjense que Rafael hablaba en tu anécdota con la joven en la discoteca y decía de derecha o de izquierda. Ustedes saben de dónde viene esa calificación, esa segmentación de la población de derecha e izquierda. Eso viene de la Revolución Francesa, de inicios de la Revolución Francesa, 1789, ¿sí? Donde el rey le dijo, los que estén de acuerdo con el rey se ponen a la derecha, los que estén de acuerdo con el rey, los que no estén de acuerdo se ponen a la izquierda y los que no, sean ni no, se ponen en el centro. Hoy, en el 2022, los jóvenes nos seguimos llamando, y lo digo por ustedes, de derecha y de izquierda. Eso es como que sigamos llamándonos plebeyos y nobles. Seguimos hablando lo mismo. Ahora la pregunta que tú haces, y voy a tomar la palabra del profesor, yo te devuelvo la pelota. Tú quieres hablar de capitalismo y mi punto de vista como economista, y tengo más de 30 años ya graduado, te puedo decir que la humanidad me ha demostrado, la sociedad me ha demostrado que el capitalismo y el socialismo como modelo se agotaron funcionalmente. Ahora, ¿cuál es el deber ser? Nosotros no tenemos la capacidad y no nos graduamos y venimos a esta casa a formarnos como profesionales. El ser humano no es capaz entonces, así como transformó la forma de comunicarnos, de reescribir nuestra historia, pero ahora escribirla con nuestra propia mano en nuestras propias páginas. Porque el socialismo y el capitalismo fue un modelo visto en una realidad y un contexto que ya no existe, no es válido y ya perdió vigencia. Entonces tenemos que replantearnos. Y que es un temazo. Santo Tomás de Aquino, que aparte Santo Tomás no es un rector, sino fue un facilitador y un mediador en una realidad que era muy difícil cuando él vivió, se convierte en uno de nuestros argumentos para poder desarrollar lo que deberíamos reescribir y transformar nuevamente, y ya no hablar de capitalismo y socialismo, sino una nueva doctrina, una nueva método, un nuevo modelo que nos convoque, pero sobre todo que permita el tema del ser humano. Y voy a hacer un inciso ahí bien interesante, porque cuando hablaste del ser humano, yo que le he dedicado casi toda mi vida a la planificación estratégica, la planificación estratégica comenzó en modelos muy pragmáticos para ver cómo hacíamos en un esquema desde arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, pero hoy en día la planificación estratégica trabaja con el individuo. Porque si tú no entiendes al individuo, y vamos a lo motivacional, vamos al entendimiento del ser humano, de sus valores, sus principios, su carácter, su actitud. Cuando tú, y esto me he topado en mi tarea de asesor con franquicias, cuando tú le dices a un franquiciado, ¿a quién quieres contratar? Y te dice, yo no quiero que un franquiciado o un inversionista venga con dinero. Yo quiero a alguien que tenga actitud, alguien que tenga los elementos y los valores para poder desarrollar esto, porque el dinero se consigue. Y el aprendizaje, venimos a la escuela y lo aprendemos, pero la actitud viene de valores que vienen del hogar. Y si tú no estás conectado con eso, pues evidentemente, bueno, vamos a ser seres humanos vacíos.
Por eso que la pregunta que tú haces, y muy interesante, y te felicito por tu pregunta, te devuelvo la pelota. ¿Cuál es el modelo que realmente necesita la sociedad hoy en día? Muchas gracias. Gracias, César. Gerardo. ¿Quién? ¿Gerardo está aquí? No, un comentario en esa línea, pero no sé si soy ingeniero, así que... o sea, una percepción, no tengo datos, pero me parece, por ejemplo, que la economía social de mercado, digamos, imperante en Europa, lleva, hablando de la clase media, a una clase media que no tiene capacidad de invertir, y esa falta de capacidad de invertir hace que en general en Europa la innovación, el emprendimiento, las empresas unicornio y todo esto que hay, que promueve o que empuja la economía de hoy, tiendan a no surgir, o sea, a estar como estancados. O sea, me da la impresión que la economía europea, basado sobre unos igualitarismos mínimos, o sea, yo percibía que la diferencia entre, por ejemplo, el portero del edificio y un investigador no era mucha, en salario 300 euros. Claro, esa diferencia podía ser una diferencia de vida importante, pero no le permite al investigador invertir en nuevas ideas, meter capital en una empresa. En cambio, la economía americana, con todas las injusticias que a lo mejor puede tener y a lo mejor las diferencias que puede crear, me parece que es mucho más dinámica, o sea, tiene mucha más capacidad de inversión. La persona de a pie mete dinero en la bolsa, puede invertir en un emprendimiento, puede arriesgar capital. La economía europea me da la impresión que está sobre vidrios, o sea, cualquier cosita la va a hundir. O sea, no sé si esta percepción es real o es mi imaginación. Entonces, una vez la comenté en una comida en Roma y casi me caían a palo. No, a ver, yo no, bueno, aquí el economista es el profesor Ávila, pero yo comentaría dos cosas, ¿no? Lo primero es, Estados Unidos es el país de los emprendedores, desde el primer momento. Desde el primer momento que decidieron crear las colonias, esta gente decidió, se impuso la empresa de pasar el océano y crear, digamos, apropiarse de una tierra. Es donde más empresas se crean y donde más empresas mueren. Entonces, el criterio de innovación, de emprendimiento es constante. En Europa no necesariamente es así. Obviamente hay centros de emprendimiento y cuestión. Cuando yo hablaba de la economía social de mercado y hablaba del modelo alemán, fue lo que se trató de imponer. Estamos hablando de años 48, años 50, cuando es la caída, digamos, cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial, pero eso ha degenerado en cualquier tipo de cosas. Ese es el modelo que está en la Constitución peruana. Y uno sabe que Perú hizo un cambio radical en términos económicos. Es más, el país políticamente es un desastre y la economía sigue avanzando, porque esos principios se respetan. Y nuevamente, no es una fórmula como tal, sino que son principios rectores donde se trata de dar la mayor cantidad de libertad, es imponer de alguna manera un modelo de libertad y liberalismo, pero con criterio de respeto a la dignidad de la persona, con los principios de solidaridad y subsidiariedad, que es prudencial, que es como un continuo ajuste, ¿no? ¿Qué es lo que es y qué es lo que no es solidario o qué es lo que no es subsidiario en algún momento, ¿no? Yo comparto, yo creo que si vemos los índices de libertad, los rankings de libertad del Heritage Fund o cualquiera de estas instituciones, la mayoría de los países europeos no figuran entre los primeros. Es más, los países escandinavos, que decimos mucho que son socialistas, son países donde prela la libertad. Entonces, el tema de la libertad económica, exacto, la libertad económica, donde haya capacidad de crear una empresa, donde una empresa tú la puedes crear en 24 horas y no tienes que pasar un año. Hay un libro que se llama El otro sendero, de Hernando de Soto, muy viejo ya, donde hizo un estudio de los países, creo que era Perú sobre todo, ¿no? Y para crear una empresa en Perú te puedes demorar 180 días. ¿Cuántos días uno se demora para abrir una empresa aquí? ¿Cuánto cuesta? Una empresa en Estados Unidos la abres en menos de 24 horas y te puede costar $200, $300. Es un país donde tú vas a abrir una cuenta bancaria y puedes decirle, acabo de crear la empresa y no tengo nada. Esa es la dinámica que hay que tratar de crear, ¿no? No sé si respondí mucho el planteamiento. Bueno, muchas gracias, Hugo. Gracias, Rafael. Adelante, un tema para la otra charla, para otra. Ojo, hay varias charlas ya, ¿no? Pero yo vengo al público. Este es un ciclo de charlas, ¿no? ¿Puede ser decretada la caridad? La dejo ahí. Ya, bueno, ya le pusiste el nombre. Tú tienes ese estilo, ¿no? Pones el nombre de la charla y te vas. Pero luego tienes que darla. Bueno,
Esto ha sido un lujo, de verdad, y es parte de hacer academia, ¿ok? De eso se trata. Estudiantes, he contado, somos 13 profesores, estudiantes, algunos también. Hay que hacer más, hay que crear la cultura de venir, de reunirnos, de conversar, de aprovechar el privilegio de tener profesores como Hugo, como Rafael, pero como César, como Gumercindo, como Eustorquio, como Gerardo, como Juan Bellorín, profesor Edison, que tiene mucho que decir. Es más, estando yo oyéndolos, se me ocurrían cosas. ¿Y por qué no hacemos un ciclo de charla de profesores hablando de temas diversos? Porque eso es importante, porque, a ver, a veces entendemos temas o los vemos. Marco, capitalismo, socialismo, ¿con qué se come eso? Y resulta que estamos haciendo academia y podemos explicarlo, ¿ok? Y podemos ver que el ciudadano común puede ser explicado desde la antropología, desde Tomás de Aquino, o sea, un hombre que vivió en el siglo XIII. Eso quiere decir que el saber de la humanidad se mantiene y se sostiene y es lo que nos hace seguir adelante. Entonces a mí me parece que es un privilegio que no debemos desaprovechar momentos como este. Yo les reitero mi agradecimiento a Rafael y a Hugo, en verdad que ya te comprometiste, hay una charla por ahí y creo que 2 o 3, bueno, vamos a hacer un ciclo de charla. Muchísimas gracias, Hugo, Rafael, por favor, un fuerte aplauso. ¿Sí?